están? Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Nuevamente nos encontramos en el Café Romaní, reunidos. En la otra ocasión se me regañó porque dije en segundo término a Celia, siendo mujer. Celia, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto me da verte. Sí, primero. Juvenal, buenas noches. Me da gusto que te integres aquí a esta mesa. Es a platicar, vamos a dialogar, cositas medias tontonas, pero vamos a tratarlo de hacer ameno. Jorge, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, parte de nuestro público y nuestro staff. Arturo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy estamos reunidos nuevamente. Teníamos en mente realizar un programa, realizar un tema respecto de Jorge. Tú, a ver, ilústrame allí porque se me cuatrapea. Acerca del proceso creativo, ¿no? Sí. Y de la universalidad que pueda tener el proceso creativo, porque no solamente está limitado a los artistas, ¿no? Ayer lo discutíamos, todos en alguna situación ejercemos este proceso, ¿no? Y qué mejor que aquí pues esté otro artista invitado que se integra al programa Juvenal, para pues también que nos platique un poquito de su proceso. Él es tallador de madera, del proceso que utiliza, ¿no? O lo que experimenta la vivencia, en este talle. Yo por aquí vi, ¿verdad? Sería muy pertinente, en la barra aquí del Café Romaní, vi una talla de Juvenal que me parece fantástica, una rosa que tengo aquí a mi espalda. Lástima que no la podemos enfocar, ¿o sí, Arturo? Pues va a poner una imagen. O la podemos poner aquí, ¿verdad? Para que dar testimonio de... Ya al ratito Arturito la toma. Sí, para dar testimonio del tallado, del trabajo, de la creación de Juvenal. Y bueno, pues ese es el resultado de una habilidad, es el resultado de un pensamiento, de algo creativo. Y yo quisiera, ¿verdad?, que Juvenal, ¿verdad?, nuevamente me brinqué a la dama. ¿O cómo ves, Eli? Pues como veo que habría que hacer una definición de qué significa el crear, ¿no? Qué interviene en el proceso creativo. Desde luego el espíritu, ¿no? El intelecto y la técnica, ¿no? Sí. De lo que te dedicas. Yo lo vería, ¿verdad? Mi definición quedaría hasta cierto punto encuadrada en estas palabras, o en este pensamiento más que palabras. Se necesita una vivencia, se necesita una experiencia, se necesita una vida de ver, de haber realizado o de haber pensado primero qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ya que tenemos en ese momento, en un momento dado, el motivo de la situación a crear, ya sea poesía, ya sea escultura, ya sea pintura, ya sea música, artesanía, ya sea una receta de cocina, ¿verdad?, ya sea una receta para hacer un buen capuchino como el que nos tomamos aquí, o un buen café como el que nos tomamos aquí. Pero eso ya es otra cosa. No, sí, es que estás creando tu espíritu va allí, Celia. Tu espíritu bueno, va allí. Sí. Lo dejo en el invento. Bueno, entonces, ¿cuál es tu postura? Bueno, es que respecto una únicamente cosa, del café. No, una cosa es hacer un café, prepararlo, saber, lleva cierto procedimiento, pero no es precisamente algo creativo. En algo creativo va, a ver, empecemos otra vez. Jorge quiere hablar sobre el proceso creativo porque él es pintor. Sí, definitivamente sí. Juvenal, talla la madera. Seguro, ¿sí? Seguro. Y yo
Escribo guiones. Perfecto. Y yo hago café. ¿Y tú haces café? Ajá. Bueno, pero... Si yo a mi café no le pongo toda la intención, a un capuchino que yo haga, si no le pongo todo mi amor, todo mi afecto, soy como si fuera la bruja que está haciendo un menjurje para que regrese el ser que se separó de la pareja. Estoy echándole toda la intensidad y todas las ganas para hacer aquello. Le estoy echando sentimiento, le estoy echando enjundia, como dicen. Ese es mi punto de vista. Sí, no tienes que creerme, ¿eh? No, sí, pues igual lo hace el cocinero, por ejemplo. Entonces, y todo. Pero a ver qué... Por ejemplo, A ver, ¿por qué? A ver, vamos a darle la oportunidad a Juvenal. Por ejemplo, tú, Juvenal, tienes la madera, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, ¿la madera dejas que te hable con su lenguaje o, por ejemplo, qué sucede? Bueno, a mí la madera me atrapó, en cierto modo, el estar haciendo arañazos en una tabla, ¿no? Empecé a dar arañazos y empezaba yo a ver pues cosas bonitas, o sea, cosas agradables, ¿no? Entonces, a través de la práctica, mucha tenacidad, mucho de que yo quiero tallar más, una lucha interna así, que esto no es, o sea, esto no es lo mío, y al no ser lo mío, pues nada me salía, ¿no? Hasta que decido dedicarme exclusivamente a eso, y pues es difícil, muy difícil, porque sin tener teoría, sin conocer nada de tallas, nada más, yo solito, ¿no? Y luego de repente empieza la madera a decirme así, estás cortando mal. La madera empieza a platicar conmigo, a decirme, estás haciendo las cosas mal, estás haciendo al revés. Entonces tenía que obedecerla. Y pues no me siento artista, yo no me siento artista. Lo que hago es lo que me gusta. Es algo importantísimo, así. Lo hago porque me gusta hacerlo. No valoro mis piezas así de un precio exagerado, de ganar muchísimo dinero. No, simplemente me gusta hacerlo y le pongo toda la voluntad posible. Alma, corazón y vida. Y me pego con eso, ¿no? Hasta que logro alguna pieza que me gusta. Y cuando se va, pues me da gusto que se vaya. Se han ido muchas piezas y estoy contento de que se vaya todo. De que otros la disfruten. Que otros la disfruten. Tú ya disfrutaste pues, todo el proceso que fue crearla y eso. Y en mí pues es lo que yo veo, por ejemplo, en la creación artística últimamente, el artista contemporáneo, vamos a entrar ahora sí en materia, eliminó todo lo que es pues el procedimiento de labor, ¿no? O sea, por ejemplo, el artista contemporáneo tiene un lienzo o tiene la madera y le da una tallada o tiene el lienzo y le avienta la pintura y dice ya creé. Ya conceptualmente puede explicar todo, o sea, la vida, la evolución, la religión, lo puede explicar con una mancha, pero o sea, todo este proceso, pues, por ejemplo, el proceso de la madera, de estar tallando meses, o de estar pintando, por ejemplo, mi maquila de pincelada casi es como puntillista, aunque a vista no se aprecia, pero es muy desgastante, ¿no? O sea, hay un cuadro que me tardé 4 años. Entonces todo este proceso se ha eliminado por el concepto. En el arte contemporáneo es lo que yo he percibido. No sé. ¿Y que no estás totalmente de acuerdo? Pues no, siempre he tenido problemática por esto, porque se van más
al enfoque conceptual, y sí, o sea, el enfoque conceptual es lo que debe poseer la obra, pero ¿y el enfoque visual? Pero yo considero, ¿verdad?, de que el creador de una obra, la satisfacción debe ser de él, no de la que, ni del valor que le den fuera. Pero bueno, también hay que crear algo que, bueno, que vaya a funcionar socialmente, ¿no? O sea, que... económicamente. Pues, tal vez. Yo nunca he creado... Que vaya encaminado a que se pueda realizar la venta, que se pueda... Pero que sea famoso, ¿no? No es el... Siento que no es el camino del... No, digo yo, no. Del creador, mira... No me estoy poniendo yo en ese plan de que sea el camino del creador, yo lo estoy únicamente interrogando a él, a ese respecto. Siento que de todas las criaturas que hay en la naturaleza, ¿sí?, el único que es creador por naturaleza es el hombre. Por eso decía yo que interviene el intelecto y el espíritu de la persona, ¿no? Porque pues creadora, pues ha sido la humanidad, ¿no? Creó herramientas, instrumentos, las ollas, el barro. Recuerdo mucho pues un poema que se da mucho, que dice: oficio noble y bizarro, entre otros el primero, pues en el oficio del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Exactamente. Entonces, pues es una cuestión de que la humanidad ha sido creadora, sí, per se, ¿no? Siempre está creando cosas, ¿no? Pero, así como tú decías, es que yo estoy creando un café. No, tú estás preparando un café y le pones sentimiento y lo haces bien y dominas la técnica, tienes el buen material y todo. Sí, claro. No metafóricamente, es real. Sí, así pero, como el cocinero junta, reúne sus, todos los elementos. Sus menjunjes. Ajá. Pero creo que en este sentido, la cuestión de la creación estaba más enfocado a que tú ya estás creando algún tipo de obra, claro, algún tipo de trabajo que te dedicas a crear, ya sea un objeto, a crear literatura, a crear otro tipo de una pintura, más a la cuestión de las artes, ¿no? Sí. Sí, que un simple café. Pero aquí hay algo muy interesante. Sí, tiene razón. No estoy menospreciando el café, sino que estoy diciendo que... Sí. ¿Cuál es el proceso que te implica hacer? Sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la radio, pues yo tenía que hacer un programa de radio, ¿no? Todos los días. Y para ese programa yo tenía que escribir un guión todos los días, ¿no? Y ese guión yo no lo bajaba de internet, ¿no? ¿Tú lo creabas? O sea, no sacaba de un libro, no esto, lo otro. O sea, las palabras, lo que iba a leer el locutor, se le daba su guión y él lo tenía que leer hasta actuar. Yo lo tenía que escribir todos los días y lo tenía que sacar de mi cabeza, ¿no? Aunque te informes, aunque tengas referencias, y todos los días te sientas con el papel en blanco y empiezas, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Y hoy qué voy a decir, no? Y empiezas a escribir y escribir, y es un largo proceso, porque para escribir una cuartilla, me echaba más de media hora, 40 minutos, ¿no? Y después acabas esa y si tienes un programa de 1 hora y tienes que escribir 6 o 7 cuartillas, pues entonces ya échale cuántas horas le dedicas al día a eso, ¿no? Y hacerlo todos los días, y todos los días tiene que ser diferente, y todos los días tiene que ser ameno, y todos los días tiene que ser interesante, y todos los días tiene que ser simpático, y todos los días tienes que pensar en tu auditorio, y es un auditorio que tú no conoces. Es igual, o sea, no sé, siento que es un proceso, te tienes que meter a eso y dominar ciertas técnicas y tener ciertos elementos para que puedas desarrollar un trabajo creativo, ¿no? Así es. O sea,
yo siempre decía, bueno, no puedes llegar y sentarte y ponerte frente al micrófono y empezar a decir, pues lo que se te ocurre, ¿no? Y hay, pues el público, pues hay que oigan, ¿no? Que se aguante. Pero la radio es muy democrática porque pues simplemente estás escuchando un programa, no te gusta y le cambias de estación, la apagas, pones música, haces otra cosa, ¿no? Pero tener siempre auditorio y todos los días y estar recibiendo comentarios, llamadas del público, no que está bien, no, que sí, están participando, que están diciendo, entonces pues eso te empieza a alimentar y te empieza, es una pero hay algo interesante, entonces la creación necesita como objetivo tener una funcionalidad. No. Entonces, no, pues o es un carácter de crear más puro, sin ningún estereotipo de nada y simplemente hacer únicamente por hacer. Porque yo, o sea, en mi proceso creativo de mis pinturas sí pretendo que sean estéticas. Claro. No, pues es el primer punto. No sé tú, y que gusten. Sí tienes ese carácter de que se vean así estéticas, o sea, de que tenga buena talla, buen lijado y esto, sí. Buen terminado, ¿verdad? Sí, todo no se puede. Debe de ser, mira que se ve perfectamente, ¿no? Ajá. Se ve a detalle que esto está totalmente bien terminado. Y entre más los haces, pues más dominas la técnica, ¿no? Te vas perfeccionando. Así es. Sí, ¿no? Haciendo, ¿no? Al igual que el café. Al igual que el café. Pero ahí está la funcionalidad también del café. Yo pienso, ¿verdad? Todos estos desvelos creativos, pues, es yo indispensable. Que crear satisfacción a alguien, que crearle alegría a alguien, que crearle un espacio a alguien o crearlo tú, eso también es crear. O a veces eso también es vivir. Crear provocación, ¿no? Una vez vi un cuadro de un pintor, Nahum Besenil. Es la primera vez que un cuadro me aterra. Era terrorífico. No, era una vista aérea de un patio de una casa, como una casa de esas quintas, pero en los pasillos con sangre. Entonces no era tan terrorífico, pero yo verlo me causó una sensación así, o sea, pero más de aterradora, como que comprendí muchas cosas. O sea, muchos sentimientos que yo tenía acerca de lo que es el miedo y todo esto, desaparecieron. Jamás he vuelto a ver ese cuadro, pero o sea, creo que también a veces tiene que tener cierta provocación el arte, ¿no creen? Pues más que provocación tiene una intención, ¿no? O sea, porque tú buscas decir algo o expresar algo a los otros, por eso los creadores de cine pues te cuentan una historia, ¿no? Y las obras o las creaciones pues te están diciendo algo, tú estás creando un objeto, una película, un programa, música, qué sé yo, ¿no? Y entonces estás tratando de decir algo, por eso te decía yo que la intención de los creadores, ¿sí?, no es vender su obra o a través de sus obras tener un recurso, porque eso ya es parte de la comercialización del arte o del objeto o del producto, ¿no? Sino es una forma de expresar lo que tú traes y encuentras el material, la técnica y el modo de trabajar algo, hacerlo y hacer una expresión.